otro aviso que les tengo que dar. No sé cómo le están llevando con sus demás profesores en esto de los famosos problemas prototípicos a estas alturas del partido y en ese semestre. Me imagino que ya saben que hay que hacer una actividad integral para que ustedes puedan aprender desde otro punto de vista. Ya les planteé desde el primer día que esta serie de trabajos y cualquier investigación pues es para ustedes. Entonces, en breve les voy a subir al Classroom en qué va a consistir nuestra actividad. Se los explico ahorita porque me interesa que lo vayan aterrizando, pero siempre les subo las instrucciones. Lo vamos a trabajar en tres fases. Les voy a dejar una película, obviamente una película que refiere a temas criminales, naturalmente. Esa película, no sé cómo estén trabajando, si de pronto en otras clases o en otros salones o en otros momentos hayan formado ustedes algún equipo de trabajo. Les voy a pedir que conformen equipos ya sé que es fastidioso, pero tenemos que hacerlo así, que conformen equipos de trabajo de, no sé, de 4 o 5 personas para que hagan todo este proyecto durante el semestre. En primer lugar, les voy a dejar ver una película de temas criminológicos, naturalmente, y les voy a pedir que con base en lo adquirido, en los conocimientos adquiridos, o con base en su experiencia, o en la bibliografía que ustedes puedan llegar a consultar, que elaboran un perfil criminológico, que me describan cuáles son los rasgos criminológicos, cuál es la personalidad del delincuente que estamos analizando en la famosa película, para que en un segundo momento, en un momento más adelante del curso, les voy a pedir que me elaboren un proyecto de dictamen criminológico. Obviamente, ustedes me pueden preguntar, yo les voy a subir las instrucciones en un momento dado, pero la manera en que un profesional del derecho, en que un profesional de la criminología expresa sus conclusiones a través de una metodología, a través de un estudio, etcétera, pues es a través de este dictamen. Entonces hagan en un segundo momento, ya se los dejaré, hagan un proyecto de dictamen, lo vamos a ir mejorando, lo vamos a ir puliendo y para la entrega del trabajo final, que va a ser en una tercera fase, vamos a hacer me van a entregar un dictamen final ya debidamente concluido, debidamente integrado con todas las observaciones y me van a subir un video donde cada uno de sus miembros del equipo me explique con sus palabras cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegaron, que me explique la personalidad, qué concluyeron importante, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera. Pueden preguntarme si se atoran. No sé si alguna vez hayan oído hablar de un dictamen, si no lo platicamos en su momento. Y bueno, eso va a servir para que ustedes entiendan de manera integral cómo deben de trabajar esto de la criminología. ¿Alguien tiene alguna duda? No, por el momento no. Ok. Bueno, espero que les sirva esta actividad. Les pido que todos la suban porque, como ustedes lo saben, el instituto de un momento a otro nos pide evidencias académicas. De pronto la escuela me puede decir, a ver, dame la evidencia académica de Alina, o de Alejandra, o de Luis, o de Lulú. Ah, bueno, pues entonces yo tengo que darles lo que tengo. Si no tengo sus trabajos, algo va a pasar, no sé qué sea esto que vaya a pasar, pero nos están pidiendo a todos los maestros evidencia. Entonces, por favor, esto sí se los encargo, porque es evidencia académica. Y bueno, ya como último comentario, justo lo que estaba refiriendo anteriormente, todas las clases, todas y cada una de las sesiones se encuentran grabadas. Les subí a Classroom un enlace para ver si les sirve. Lo único que sí podrías pedir, por favor, es que si te puedo estar preguntando y si te llegas a equivocar, te lo hagas saber. Por supuesto. Claro que sí, Abby. Esa es la idea, justamente. Por eso quiero preguntarles y por eso es que les pregunto diario la clase. Porque aunque no lo crean, los tengo identificados y más o menos sé por dónde y para dónde, a quién le cuesta, de qué manera aprender, etcétera. Pero si no me dicen, va a ser difícil para mí. Entonces, con mucho gusto les voy a estar diciendo en dónde hacer un poquito más de énfasis. Claro que sí, es la idea. Y bueno, para aquellos que están trabajando o que tienen algún tipo de impedimento, les digo que en el Classroom, desde la semana, les mandé el enlace donde podrán encontrar todas las clases almacenadas para que las repasen y puedan ustedes estudiar a sus tiempos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por el momento no.
Por el momento no, profe, gracias. Gracias a ustedes. Y suéltense con confianza, no tengan miedo, no tengan temor, no se sientan inquietos. Me inquieta más que no me dicen, por eso me inquieta tanto ese grupo, porque no me dicen muchas cosas. Pero ábranse, no se preocupen, estoy para escucharlos y para mejorar las cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Recuerden ustedes? Yo nos indicaría para cuándo sería lo del proyecto del video. Por supuesto que sí, déjense llevar, Armando. Yo les voy a indicar en el Classroom, en esta primera etapa del problema famoso, les voy a documentar, les voy a agendar en el Classroom lo primero que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer solo es ver la película y hacer a manera de trabajo, puede ser libre, mapa conceptual, ensayo, lo que quieran, me describen la personalidad. Yo les voy a subir en el Classroom las instrucciones, la agenda de los tiempos y adelante, no te preocupes, yo les voy a dar las instrucciones. ¿Ok? Bueno, entonces, recuerden que estamos analizando cuáles son los objetos de estudio de la criminología hasta nuestros días. La criminología de manera contemporánea, cómo se vive hoy. Recuerda que la criminología, históricamente hablando, ha tenido muchas facetas y todas aquellas cosas que estudiaba la criminología en un momento anterior son poquitas en comparación con las que hoy se estudian. Antes solamente estudiábamos al delito, al delincuente, al crimen, al criminal y a la criminalidad. Hoy ya estamos estudiando más cosas. Hoy ya estamos estudiando justamente al delito, estamos estudiando la pena, estamos estudiando el delincuente, la criminalidad, y allí es donde estamos justamente parados. Ahorita lo que estamos estudiando justamente es el tema de la criminalidad. Seguimos en esto de la criminalidad. Estamos estudiando esas circunstancias de modo, de tiempo, de lugar en las que ocurren estos hechos delictivos. Entonces, seguimos con esto de los autores. Lo último que vimos justamente fue los temas que platicaba Emilio Durkheim al hablar de las famosas anomias, que hablaba de las anomias agudas y de las anomias crónicas. Esto ya lo vimos. Recuerden que la anomia es simplemente alejarse del camino de la ley, como lo dice el propio antecedente, como lo dice la propia palabra de delito. Delito viene de la palabra delinquere, que significa alejarse del camino de la ley. De ahí viene la palabra delito. Y de alguna manera estas teorías de las anomias nos ayudan a comprender por qué los delincuentes se alejan del camino de la ley. Hay situaciones que son calificadas por Emilio Durkheim como agudas y hay otras que son calificadas de manera crónica. Cuando hablamos de empresarios, cuando hablamos de una conducta ya reiterada, podemos referir a anomias crónicas. Cuando hablamos de actos instantáneos, hablamos de anomias agudas. Vamos a platicar ahora de otro autor, se llama Gabriel Tarde. Gabriel Tarde. Este señor lo que nos trata de explicar es que socialmente los aspectos criminales se van a basar justamente en la imitación de conductas. Eso quiere decir que el delincuente se va a volver delincuente porque imita a los demás o porque imita otras conductas. Si yo, por ejemplo, vivo en una colonia donde la mayoría de las personas se dedica al robo de autopartes, pues, como dice el viejo dicho, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Entonces voy a tratar de imitar esa conducta. Por eso es que se desarrollan estos fenómenos criminales. Si mi papá es narcotraficante, como en el caso de Pablo Escobar, pues seguramente el hijo pudiera ser que imite esa conducta y ese es un factor determinante para que podamos delinquir. Hay algunos movimientos migratorios como hoy ocurre en nuestros días. Recuerden lo que acaba de pasar con los famosos haitianos, lo que sigue pasando con los venezolanos. Dice Gabriel Tarde que este tipo de fenómenos migratorios también influye demasiado en la manera en que una persona puede llegar a delinquir. ¿Ustedes creen que los migrantes no han cometido delitos? Porque estos muchachos vienen a buscar oportunidades, ya sea en México o buscan a lo mejor un puente en México para llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese sentido, como no hay dinero y como no hay circunstancias adecuadas, lo que sucede es que estas pobres personas tienen que delinquir para poder subsistir, que eso es justo lo que dice Gabriel Tarde. Los fenómenos migratorios favorecen justamente a la delincuencia. La invención y la limitación eh, de recursos favorecen también a la criminalidad. Hoy por hoy, en nuestros días, los delincuentes han implementado una serie de métodos para delinquir
que Dios guarde la hora. No es lo mismo hablar de una persona que se dedicaba al robo de autopartes en los años 40 o en los años 20, a hablar del robo de autopartes, que ya es toda una industria al día de hoy. Ya han implementado una serie de métodos, una serie de mañas, ¿no? Si se le puede llamar así, justamente para este robo de autopartes. Entonces, así como evolucionamos históricamente como sociedad, también van evolucionando las maneras y las formas en que las personas implementan sus modalidades para delinquir. ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando? Ninguna, profesor. Ok. Bueno, podemos concluir. Les voy a dar a continuación algunas conclusiones que desde el punto de vista de las ideas de Gabriel Tarde pueden llegar a ser causas de origen de la criminalidad. Dice Gabriel Tarde, a ver, entonces considerando o tomando en consideración todos los aspectos que acabamos de mencionar, ya sea el fenómeno migratorio, a lo mejor, o las nuevas invenciones. Hoy con Internet tenemos una gran facilidad ahora para delinquir. Con base en estos elementos que he estudiado, dice Gabriel Tarde, vamos a poder concluir los siguientes enfoques del crimen. Vamos a hablar de estos enfoques que deben de ser analizados de manera pormenorizada desde el punto de vista de Gabriel Tarde. En pocas palabras, ¿qué destaca de los estudios de Gabriel Tarde? Número 1, de las cuestiones que pueden ser concluyentes de este autor, podemos destacar las famosas teorías de las anomias. Las teorías de las anomias, esto que hablaba Emilio Durkheim en su momento. Hay que poner énfasis o hay que analizar de manera concreta por qué los comerciantes y por qué las personas en algún momento dado alejamos nuestro camino fiel y aledaño de la vida normal hacia la criminalidad. Estas teorías que ponen especial atención a las anomias se les conoce como teorías estructural funcionalistas. Teorías estructural funcionalistas. Entonces, el primer punto que hay que destacar de los estudios de Gabriel Tarde es que hay que poner énfasis o especial atención en la teoría de las anomias, que también se les conoce como teorías estructural funcionalistas. ¿Esto lo entienden o hay alguna duda? Ok. Todo bien. Ok, perfecto. Segundo punto importante de las teorías de Gabriel Tarde. Los enfoques multidisciplinarios o multifactoriales de la criminalidad. Se los anoto. Enfoques multifactoriales de la criminalidad. Enfoques multifactoriales de la criminalidad. ¿Qué quiere decir esto? Dice este señor Gabriel Tarde que podemos estudiar al delito, al delincuente y a todos estos fenómenos criminales desde muchas facetas, desde muchos puntos de vista. La criminología es interdisciplinaria. La criminología se tiene que basar en muchas ciencias auxiliares para poder comprender sus objetos de estudio. Nosotros como criminólogos tenemos que comprender quién es el delincuente, pero como no estamos especializados en la ciencia psicológica, tenemos que auxiliarnos, por ejemplo, en la psicología. Si, por ejemplo, queremos darle un enfoque al delincuente médico, podemos estudiar medicina, podemos estudiar biología. Si queremos dar un enfoque social, podemos abocarnos al estudio de las ciencias económicas, sociales. Entonces, por eso la criminología es una ciencia multifactorial, porque depende y está inmiscuida, íntimamente relacionada con otras ciencias. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No. Ok. Tercer enfoque o tercer punto de vista de Gabriel Tarde. Teorías ecológicas. Teorías ecológicas, y también lo podemos complementar con estudios de barrios, zonas geográficas. Teorías ecológicas, estudios de barrios y zonas geográficas. Lo que nos está diciendo aquí Gabriel Tarde es que tenemos que hacer especial hincapié en el territorio, en la porción de tierra donde se cometen los delitos. Es muy importante para la criminología estudiar el dónde. Esto responde, o este estudio o este enfoque responde
a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se comete el delito? ¿En qué zona? ¿Es en un barrio? ¿Es en una zona urbana muy poblada? ¿Es en una zona geográfica ubicada al norte de la República, al centro de la República? Porque desde el punto de vista estadístico, este autor también nos va a trabajar una serie de investigaciones donde podemos comprender que no todos los crímenes se cometen en los mismos lugares. Esto complementando las ideas del propio Quetelet. Hay delitos, hay ciertos delitos que se cometen en ciertas zonas y hay otros delitos que se cometen en otras zonas. Por ejemplo, ¿qué tipo de delitos? No sé si alguien sepa, sería interesante. ¿Alguien vive en Acatepec de Morelos, de casualidad? Yo, profesor, ¿Qué tipo de delitos se dan ahí? robos, ¿Qué más? robos de vehículos, entre drogas, ¿Y por qué? ¿Por qué esos delitos específicamente ahí? porque son los más comunes o son los que siguen los patrones de la misma gente. Yo, bueno, al ladito de mi casa venden droga. Y eso es justamente por las condiciones geográficas del lugar y también socioeconómicas. Eso es justamente lo que está diciendo que Gabriel Tarde en este enfoque. Hay que ubicarnos y hay que estudiar también el lugar, la zona geográfica donde se comete el delito. ¿Alguien, por ejemplo, está familiarizado con la zona de Tepito? Sí, sí la conozco. ¿Qué tipo de crímenes se cometen ahí? Narcomenudeo. Sí, narcomenudeo. ¿Qué más? ¿La venta de cosas piratas también es un delito, no, profe? Justo eso iba. ¿Ustedes creen que todos esos puestos y la mercancía que manejan llegó de manera muy lícita a sus manos? A veces sí. A veces sí, a veces no. Entonces, este tipo de crímenes se dan justamente en esa zona. Hay que estudiar el lugar. Esto es lo que nos está diciendo este Gabriel Tarde, ¿ok? El cuarto factor o cuarto enfoque de este autor, teorías del aprendizaje. A esto también se lo conoce como asociación diferencial. Teorías del aprendizaje o asociación diferencial. Vamos a ponerlos un momento en los zapatos del delincuente. Hay delincuentes que tienen una instrucción académica muy superior a otros y no por eso dejan de ser delincuentes. ¿Cuál es ese proceso de aprendizaje que tiene el delincuente? ¿Cómo aprenden? En las prisiones a lo mejor tendría que haber algún estudio psicológico destinado justamente a comprender esto. Un delincuente, por ejemplo, de cuello blanco, ¿qué conocimientos creen que debe de tener para robar un banco, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Pues de desvío de dinero y todo eso. Sí, para desviar recursos, ¿qué debes de saber? Pues manejar empresas, administración. Puedes saber, Finanzas. exacto, a lo mejor tendrías que saber finanzas, a lo mejor tendrías que saber matemáticas financieras, a lo mejor tendrías que saber derecho, porque también tienen que saber derecho societario, derecho concursal, derecho bancario y bursátil. Son personas que tienen un intelecto a lo mejor privilegiado y que lo utilizan para el recto camino del mal. Ahora, ¿qué conocimientos debe de tener una persona para dedicarse a la venta de autopartes, por ejemplo? Pues saber qué partes son las que dejan más, ¿no? Como los espejos, las llantas y eso, ¿no? Y saber cómo quitarlas de manera rápida. Exacto, ¿cómo aprenden eso? Pues la práctica, ¿no? Practicando. ¿Mecánica? Yo no sé ustedes, niños, pero a mí se me dificulta mucho la ingeniería. A mí se me dificultaría mucho quitar un emblema, quitar a lo mejor una defensa. Y hay personas que tienen facilidad para las cuestiones de ingeniería y mecánicas. Digo, estos muchachos tienen a lo mejor alguna facilidad para comprender este tipo de operaciones, ¿no? Vamos a pensarlo de esta manera. A eso se refiere justamente este enfoque que le da Gabriel Tarde. Otro enfoque que podemos concluir de este autor, el quinto, son las teorías del control. Y aquí ya nos vamos a involucrar más con la personalidad del delincuente.
esto que a todos nos llama la atención, porque finalmente estamos aquí porque nos llama la atención, porque es atractivo para nosotros estudiar esto, queremos entender por qué. Hay personas que tienen una personalidad muy marcada, que les gusta tener el control de las situaciones, o hay personas que no pueden lidiar sin un sistema estructural, que deben de tener una estructura, a lo mejor en una empresa para trabajar, no lo sé. Hay personas que son líderes natos y hay personas que trabajan bajo este esquema. Hay personas que les gusta tutelar, vamos a llamarlo así, algunas empresas de delincuencia organizada, por decir algo. ¿Qué se necesita para la delincuencia organizada? ¿Alguien sabe? Que sean varias personas, ¿no? Y un líder, una cabeza. ¿Cuántas tienen que ser? Creo que arriba de 3, 4, ¿no? 3 o No, más. Hay una ley especial, la propia Constitución también por ahí lo dice. Cuando hablamos de 3 personas o más que se juntan justamente o que se asocian para cometer un delito o para cometer una serie de delitos, ya podemos hablar de delincuencia organizada. 3 personas o más ya están utilizando esas habilidades intelectuales que tienen para llevar al acto una serie de crímenes. Entonces, hay que atender justamente a las necesidades de la personalidad de la gente. Hay personas que, si no son líderes, no les gusta trabajar el proyecto. Estaba platicando justamente en otra sesión de un criminólogo colombiano que entrevistó a una serie de delincuentes, a una serie de personalidades del delito, y que dice que los delincuentes de otros países, los delincuentes ingleses, los delincuentes colombianos, los delincuentes de Países Bajos, no les gusta trabajar con delincuentes mexicanos. ¿Por qué? Los delincuentes mexicanos, o nosotros como mexicanos sin ser delincuentes, tenemos mucho ingenio, tenemos una capacidad intelectual muy marcada, pero ¿por qué entonces estos muchachos de otros países no querrían trabajar con mexicanos? ¿Por qué otros delincuentes de otros países no quieren trabajar con delincuentes mexicanos? Esto tiene muchos factores, porque a los mexicanos nos gusta tener mucho el control de la situación, nos gusta liderar. Decía por ahí un delincuente colombiano justamente, es que si nosotros nos robamos un motín de $10,000, los $10,000 son para todos. Sí, claro que sí, Alina. Adelante. Entonces, ese motín va a ser para todos. En cambio, si trabajo con un delincuente mexicano, el delincuente mexicano va a decir, ¿sabes qué? Yo fui el de la idea. A mí me toca más parte del motín. A ti, que nada más estuviste ahí echando ojo, te va a tocar una cuarta parte. ¿Por qué no? Entonces, estos teorías del control implica necesariamente estudiar la personalidad del delincuente. ¿Por qué algunas personas quieren tener el control o por qué tienen un conflicto con el poder? Ya estudiamos este conflicto del poder y del control desde el punto de vista psicológico. ¿Sí comprende lo que les digo o hay alguna duda? No, sí va bien, profesor. Ok. Hay un sexto enfoque, son las famosas vías críticas. Las famosas teorías críticas. Y esto va muy de la mano justamente con lo que les estoy comentando. Gabriel Tarde lo que tiene en mente es criticar el modus operandi, cómo es que los delincuentes llevan a cabo estas acciones delictivas. A ver, una persona que va a robar a casa, habitación, por regla general en México, pues simple y sencillamente se le hace fácil, o a lo mejor consume drogas para darse valor y entonces, como está espantado, puede que se le detone el arma de fuego, etcétera, ¿no? Hay que estudiar cómo es que se llevan a cabo esta serie de pasos del crimen, este modus operandi, cómo llevan a cabo el crimen estos delincuentes. Y entonces hay que criticar justamente estas modalidades y hay que ofrecer propuestas justamente para crear sistemas de inteligencia en México eficaces como para prevenir este tipo de conductas. Si bien en México no todos los crímenes se ejecutan debidamente estudiados, podemos entonces atacar el fenómeno de la criminalidad desde este punto de vista. Si no son perfectos los crímenes, ¿por qué no los atacamos y por qué siguen ocurriendo? Ese es el meollo de este asunto. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguno. Okay. Sí, está claro. Gracias, Ari. Vamos a hablar de otro autor que se llama
Sutherland. Sutherland. Sutherland escribió una obra que se llama La Nueva Criminología. La Nueva Criminología, ¿ok? Y se pone a analizar de manera particular a los famosos delincuentes de cuello blanco. ¿Ustedes qué entienden por delincuentes de cuello blanco? ¿Quiénes son esos señores? Empresarios, políticos. Generalmente los delincuentes de cuello blanco los asociamos con personas con un perfil inteligente, con personas que tienen un perfil de una inteligencia arriba de lo normal, con personas que tienen estudios, con personas que a lo mejor tienen una carrera profesional, son delincuentes que llevan a cabo crímenes más sofisticados, no llevan a cabo crímenes violentos, sino crímenes patrimoniales, crímenes que tienen que ver con el dinero, con las finanzas. Y lo que hace Sutherland es tratar de estudiar las causas. ¿Por qué los delincuentes de cuello blanco cometen esos delitos? ¿Por qué defraudar a un banco? ¿Por qué crear empresas fantasmas? ¿Por qué crear esquemas de piramidación? ¿Por qué vender escrituras falsas para despojar a la gente de los inmuebles? ¿Por qué? Justamente este por qué es el que se pregunta Sutherland. ¿Ok? ¿Ustedes por qué creen que los delincuentes de cuello blanco, teniendo esta inteligencia tan privilegiada, cometan estos delitos? ¿Será porque están trastornados? Sí, Les claro, hay un satisface. trastorno. ¿Y en qué consistiría ese trastorno? Pues puede que sea sociópata o psicópata, ¿no? Vamos a hablar de las Como los políticos, profe. Sí, los políticos también se asocian con estas prácticas. ¿Cuáles son los delitos que llegan a cometer los políticos? Desvíos de recursos, cohechos. El cohecho es el soborno. Para los que no lo sepan, el cohecho es el soborno. Justo los políticos se dedican a hacer esta serie de actividades. Vamos a sobornar a alguien, vamos a crear un fideicomiso fantasma para que mientras estemos en este periodo, en ese sexenio, pues podamos enriquecernos, etcétera, etcétera. No quiero hablar de figuras políticas porque puede haber controversias, pero por ejemplo, ¿alguien se acuerda del caso de René Bejarano? No. No. No estaba muy chicos todavía. Y sí me acuerdo, ¿Quién es él, profe? político, ¿no? Que Sí. lo grabaron robándose. Así que le estaban dando un paquete de dinero, ¿no? Y lo estaba guardando tranquilamente. No, mi querido Brandon, no es de la matanza del 68, es más para nuestros días. Es un político justamente que grabaron como dicen vulgarmente, con las manos en la masa. Como se dice penalmente, en flagrancia, justo recibiendo el maletín de dinero. ¿Saben para quién era ese dinero en ese momento histórico? Los que saben de este caso. Adivinen para quién. ¿Nadie tiene idea? No me acuerdo. Para su actual presidente, muchachos, para Andrés Manuel López Obrador. Para él era Fue un video que apenas se viralizó, ¿no? Que están como en una sala 4 personas y tienen la maleta llena de dinero. Sí, habla de ese. a lo mejor sí, Lulú, porque hay muchos así, pero en su momento, sí, pero en su momento, de hecho, este señor Víctor Trujillo, mejor conocido en el mundo como Broso, fue famoso en ese momento porque el que lo sacó al aire fue Broso, de hecho. Tenía un programa, algún noticiero, y fue el que lo sacó directamente y lo evidenció políticamente y lo evidenció con medios y demás. Y obviamente pues al señor lo castigaron y varias cosas, ¿no? René Bejarano se estuvo hospedando, porque realmente se estuvo hospedando en el reclusorio norte, me parece. Ahí me tocó verlo de pasadita en alguna ocasión. Pero pues el señor estaba muy cómodo con su reloj, con su cubículo, tenía su tele, tenía sus comodidades, y a algún alumno chistosito se le ocurrió, y de hecho alumno, pena me da decirlo, que era compañero mío de la universidad, qué pena, no sé, se quiso hacer el chistosito, no le dio la mano y se armó ahí no sé eso está interesante, no sé qué detonó la conducta de este señor, que se puso muy agresivo, se puso a gritar, se puso a decir cosas, etcétera, y nos tuvieron que sacar ahí del reclusorio. Fue algo interesante. Pero ahorita este señor es otra vez una figura política debidamente posicionada, entonces ahí hay muchas cosas que decir, ¿no? A ver, ¿por qué cometió eso Bejarano? ¿Por qué hizo eso? ¿Tenía dinero? Pues
pues sí, ¿no? Entendemos que si estás inmiscuido en asuntos políticos, tienes dinero, sí, sí lo tienes, pero si tienes dinero, entonces, ¿por qué buscas más dinero de una manera fácil, de una manera no lícita? ¿Ustedes por qué creen? Ese es un ejemplo, ¿no? De los muchos que se me ocurren. La ambición de querer más, Sí, el placer que te llega a dar tener La dinero. ambición. les voy a preguntar algo incluso hasta personal. ¿Alguno de ustedes tuvo la necesidad de supeditar su trabajo a sus estudios? Y si es así, ¿no sintieron bonito cuando recibieron su primer salario? ¿No llegó a pasar por sus mentes, ya mejor no voy a estudiar, mejor me voy a dedicar a ganar dinero? ¿A alguno le pasó eso? Sí. Sí, Y finalmente están aquí. Ustedes sí tuvieron el autocontrol necesario, porque pudieron haber dicho, pues no voy a estudiar, ¿para qué? Voy a seguir en este camino y voy a conseguir dinero y ¿para qué estudio al final? La educación no es importante. Pero bueno, ustedes hicieron la diferencia, eso es algo que debe de ser tomado en consideración igual, y algo admirable. Estos señores, y hay señores que estudian y estudian y estudian con el firme propósito de delinquir. Yo necesito saber de finanzas, necesito saber, por ejemplo, necesito saber sistemas, ahorita que está muy en boga esto de los delitos cibernéticos. Sabrá Dios, este día que se cayó WhatsApp hace unos días y todas las redes sociales, pues no sé, seguramente pasó algo por ahí, ¿no? Seguramente fue una falla, no lo sé. Algunos dicen que fue muy extraño. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí fue intencional? Profe, pero hasta, por ejemplo, Elon Musk y, bueno, el dueño de Tesla Ajá. y todo el de WhatsApp y todos ellos, hasta como que se enferman de tanto dinero porque tienen cantidades absurdas de dinero y quieren más y más y más. Entonces eso ya es como que una enfermedad, ¿no? Por supuesto. Por eso podemos llegar a hablar de los empresarios. Ahora sí estamos uniendo las ideas, ahora sí estamos haciendo criminología. Justamente por eso hablábamos de las anomias crónicas. ¿Ustedes creen que un empresario con esas características no va a tener sed de poder? El dueño de Coca-Cola, México, que bueno, Coca-Cola es una cadena que no es de México, pero hablar de una cadena de esa naturaleza, hablar de la gente que está posicionada en Pemex, por ejemplo, cuántos desvíos de recursos no hay en Pemex, hablamos de fideicomisos millonarios, es que te voy a adjudicar misteriosamente este contrato a ti, Banorte, o a ti, HSBC. Oye, pues se supone que era un concurso público. Yo te voy a dar un contrato para que tú me suministres computadoras. ¿Por qué se lo estás dando a quien tú quieres? Porque ya tenemos apalabrado cierto negocio y pues cierta participación. Fíjense todo lo que llegamos a comentar. Son personas que solo les importa engrandecer su economía. Sí, es correcto. Eso está muy, esto que me están comentando es muy de Emilio Durkheim, es muy de Gabriel Tarde. Por eso se enfoca en las anomias este señor, cómo es que se desvían. Sociopatía. Si hablamos del término sociopatía, la palabra patos o patología, patología viene de patos, que significa enfermedad, y logo significa ciencia, estudio, tratado. Hablamos de una enfermedad. Entonces, hablar de sociopatía es una gente que lo enferma, que se enferma de la sociedad, o la sociedad le causa algún tipo de enfermedad o algún tipo de afección. Esto es importante. No hay que quitar el dedo de renglón con estos señores. Bueno, esos son los estudios que en un momento dado hace Sutherland. Vamos a hablar de otro señor que se llama Hans von Hentig. Hans von Hentig. Y este señor escribió una obra que se llamaba Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Así se llamaba esta obra. Y este señor en su obra se va a abocar o se va a ocupar, se va a encargar de describir todas las características de la criminalidad, basándose justamente en las modalidades delictivas. Voy a describir el fenómeno delictivo y para ello voy a tener que estudiar la manera en que se cometen los delitos. Cómo estafa un estafador, cómo mata un homicida,
cómo roba un ladrón, los chantajeadores, por ejemplo, cómo funciona el crimen organizado. Desde el punto de vista de Hans von Hentig, entonces tenemos que entender, para entender la criminalidad, tenemos que entender cómo se llevan a cabo los crímenes. El homicidio es un crimen muy trágico, pero tampoco es que tenga mucha ciencia. Basta entender que pues, hay muchas maneras para privar de la vida a una persona. Pero ¿cuál es la medida ideal o cuál es la forma correcta de matar a alguien, por ejemplo? Eso es lo que estudia Hans von Hentig. Ustedes pónganse en el papel del criminal, pónganse en el papel justo del delincuente. Espero que no lo lleven a la práctica jamás, pero piensen en esto. Si tuvieran que cometer un homicidio, ¿cómo lo harían? Hay quienes lo pensarían de una manera violenta, hay quienes no. ¿Cómo creen que un homicida cometa? Para ustedes, ¿cuál sería la manera correcta de cometer un homicidio? Que parezca asalto, ¿no? Se me refiere al homicidio perfecto así sin huellas. Para ustedes, el que sea correcto. ¿Podrías envenenarlo? Pues, la inyección de aire. Así como con las vacunas del COVID, te voy a inyectar aire. Así es. Se supone que es una forma de matar sin que no haya sospecha. Yo creo que no hay una forma como tal correcta, ¿no? Porque también depende del entorno y también tu forma de pensar, de percibir las cosas y entonces la ideología de cada quien va cambiando y pues también la idea de cómo hacerlo. Justamente eso. Cada uno tendrá su método perfecto. A lo mejor hay alguno que dice, bueno, pues como vienen las cosas, un arma de fuego es la mejor manera y entonces detonan un arma de fuego en la cabeza. O hay otros que son más sutiles, hay otros que prefieren un envenenamiento con cicuta, a lo mejor, como murió Sócrates. Ese tipo de cosas son justamente las que tenemos que entender. Por ejemplo, ese veneno, la cicuta, que bueno, no es un veneno, es una planta, de hecho, dejará rastros. Fíjense de qué manera hay que comprender cómo funciona la mente del delincuente. Si ustedes tuvieran que robar, ustedes quieren robar una consola de videojuegos o quieren robar un kit específico para tratamientos de belleza, ¿cómo lo harían? En un centro comercial. Ahí es más complicado. ¿Cómo burlarían Porque a hay la seguridad? testigos por todos lados. Sí, ¿cómo burlarían a la seguridad, por ejemplo? O simplemente si se quieren robar un producto del Oxxo del 7-Eleven, ¿cómo le harían? Pónganse en el papel del delincuente. Cuando ustedes entiendan eso, van a poder analizar la personalidad del delincuente. A ver, ¿qué personalidad tiene este delincuente? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tenía la necesidad de robar un producto? ¿Por qué era necesario para él? Bueno, esto es justamente lo que refiere Hans von Hentig. Y antes de hablar del siguiente autor, son 2:16, nos vemos a las 2:26, jóvenes.